Diputado, colegas, sean todas y todos bienvenidos. Es un honor recibir en el Palacio Legislativo de San Lázaro al doctor Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Dussel dialogará con nosotros sobre un tema de gran actualidad: las condiciones y retos de China para la socioeconomía de México en el año 2025. Como ustedes saben, esta serie de conferencias forman parte del proyecto de acercamiento y reflexión sobre temas de la agenda internacional promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila. Le agradecemos al doctor Dussel que se sume a estos diálogos entre académicos, diputados, investigadores y asesores de la 66ª legislatura. Nos honra encabezando este evento el diputado Raimundo Vázquez Conchas, presidente del Grupo de Amistad México-China. Diputado Vázquez, escuchamos ahora su mensaje inaugural. Por favor. Muy buena tarde a todas y a todos los presentes. Agradezco la oportunidad que me brindan el estar frente a ustedes y el día de hoy, desde luego, estar al lado y acompañado de un gran ser que ha contribuido en las actividades que yo no quisiera adelantarme, pero él traerá algo muy importante y que ha presentado también juntamente con el doctor Ricardo Monreal Ávila, que saben ustedes que es un hombre, nuestro compañero diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política, pero que además también es nuestro líder diputado de la fracción parlamentaria del Grupo de Morena, con una actitud dispuesta siempre de realizar las actividades propias de este honorable Congreso y abrir las puertas, desde luego, para que se generen las mejores condiciones y actividades para impactar la vida social, política y económica de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Dussel, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para su servidor es un gran honor estar el día de hoy aquí frente a ustedes y desde luego acompañando al doctor. Dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa en la que por supuesto celebramos y reafirmamos el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre México y China. Dos grandes naciones que comparten una visión común de crecimiento, cooperación y desarrollo sostenible y que también comparten y enfrentan retos y desafíos dada la complejidad y el constante cambio del sistema que hoy vivimos internacionalmente. A lo largo de los años, México y China han contribuido y han construido un puente sólido basado en el respeto mutuo, la complementariedad económica y la cooperación estratégica en múltiples sectores. Nuestra relación no solo ha impulsado el intercambio comercial, sino que también ha enriquecido el entendimiento cultural y la colaboración en innovación tecnológica, educativa y en el desarrollo social también. México es un país con una posición geográfica estratégica, una economía dinámica y una población talentosa y creativa. China, por su parte, es una potencia global
que ha demostrado un crecimiento impresionante y un liderazgo en la transformación digital y en la infraestructura. Hoy, con un avance tecnológico increíble en la nueva era de la inteligencia artificial. La alianza entre nuestras naciones representa esta oportunidad invaluable para impulsar proyectos que beneficien a ambos pueblos y a la región en su conjunto. Para fortalecer aún más esta relación, debemos promover un diálogo constante, con seguimiento que fomente la confianza y la transparencia, potenciar el intercambio de inversiones, apoyar la cooperación en ciencia y tecnología y avanzar juntos en la agenda global de sostenibilidad y desarrollo inclusivo. Además, es fundamental estrechar los lazos culturales y académicos, permitiendo que nuestra sociedad se conozca mejor y encuentren puntos de encuentro que enriquezcan la diversidad y el respeto que siempre ha caracterizado al pueblo de México y también al de China. En un mundo cada vez más interconectado, México y China tienen la responsabilidad compartida de construir un futuro basado en la colaboración y en el entendimiento. Siendo China el segundo socio comercial de México a nivel mundial, nuestro país creo y debe buscar mejores equilibrios en los intercambios comerciales, bilaterales, profundizar en el diálogo político y la confianza mutua, así como su carácter estratégico. En todo sentido, encontramos áreas de oportunidad y sobre todo un amplio potencial para reforzar los lazos bilaterales, comerciales y de inversión, así como la cooperación misma en todos los avances que representen un bien común. Resulta de suma trascendencia destacar a México en China no solo a un socio comercial relevante, sino a un actor clave en el escenario global con el cual podemos enfrentar los desafíos comunes del siglo XXI, desde el cambio climático y la seguridad alimentaria hasta la transformación digital y la inclusión social. Sin lugar a duda, con voluntad política, diálogo permanente y visión de futuro, podemos avanzar hacia una relación bilateral más sólida, más productiva y más humana. Es importante reafirmar el compromiso de trabajar juntos para fortalecer esta relación, que no solo represente beneficios económicos, sino también un ejemplo de amistad y cooperación entre dos grandes naciones. Muchas gracias, bienvenido, doctor Roussel, y gracias a todos los presentes. Muchas gracias, diputado Vázquez, por su mensaje. En aras de aprovechar el tiempo, compartimos previamente con todos ustedes una reseña de la biografía del doctor Dussel. Y ahora le damos la palabra al término de su participación, como es costumbre, iniciaremos una sesión de intercambio de preguntas y respuestas. Doctor Dussel, por favor. Muy bien, muy buenas tardes, muy agradecidos con Alza Chelminsky por la invitación. Gracias, diputado Raimundo Vázquez Conchas. Un honor, un placer estar acá en la Cámara de Diputados y poder socializar algo de experiencias sobre el tema de la República Popular China desde una perspectiva latinoamericana y mexicana.
Los temas que quisiera compartir con ustedes son algunos breves antecedentes, un par de conceptos para la comprensión de la República Popular China y el tema de opciones para México en el 2025, implicaciones de esta compleja relación. Primera, ustedes tendrán acceso al PowerPoint, hay un grupo de documentos que pudieran serles de interés, relevancia. Soy el coordinador del CECHIMEC, Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía. Cantidad de información, 400 conferencias desde el 2005, maoístas, neoliberales, embajadores de Estados Unidos, de China, Bimbo, Huawei, 20 años de acervo, ¿no? Lo de menos es estar a favor o en contra de China, eso es fácil. Pero no es una teología, sino que hay que comprender la economía más grande del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, medido en poder de compra desde 2016, ¿no? Entonces, en fin, un grupo de referencias que pudieran serles de interés. Yo les recuerdo, China no es un tema solo para sinólogos, ¿no? Como veremos en un momento, el estudio de China requiere de concentración, razón por la cual el 90% de las personas que se acercan al CECHIMEX y a otras instituciones dicen, oye, fantástico, qué interesante, mañana te hablo, ¿no? Y en eso quedó. Tres o cuatro temas para simplemente generar curiosidad, perspicacia, ¿no? De por qué hay que concentrarnos en el continente chino con 1.400 millones de habitantes, 10.5 millones de kilómetros cuadrados. China está generando empleo en América Latina, ¿no? En recientes estudios que hemos realizado con base en matrices de insumo producto, etcétera, etcétera, China ha generado en estos casi más de 25 años 8.1 millones de empleos en América Latina y el Caribe, del 95 al 2021. Esos 8.1 millones de empleos reflejan alrededor del 15% del empleo generado en América Latina durante este largo periodo. Es decir, casi 1 de 6 empleos generados en América Latina están asociados a China. El 85% al comercio y después vía OFDI, que es un anglicismo, inversiones chinas en América Latina y proyectos de infraestructura. Es decir, para el que le interese el tema del empleo en América Latina, yo espero que somos unos cuantos, pues nos debería interesar lo que está haciendo China en América Latina, por sectores, por países, para México, etcétera. Simplemente para destacar, acá hay un temota del cual la mayoría de los investigadores y muchos otros medios masivos de comunicación no se han dado siquiera cuenta, ¿no? 1 de 6 empleos en América Latina, diferencias entre Brasil, Argentina, Chile, México, etcétera, ¿no? Segundo tema, el debate sobre el valor agregado chino en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, ¿no? La acusación desde Biden y hoy, no te atrevas a incluir partes y componentes chinos en tus exportaciones. Bueno, sorprendentemente buena parte de los think tanks en Washington, que yo digo ni think ni tanks, pero les decimos think tanks, ¿no? No han hecho estudios detallados cuánto es el valor agregado chino en las exportaciones a Estados Unidos. Bueno, pues el resultado es, para el caso de China, 1995, valor agregado chino 0, ¿no?
empezamos con las relaciones comerciales. En el 2020, último dato de estas matrices de insumo producto de la OCDE, por cierto, 7.5%. ¿Eso qué significa? Eso significa que el auto que dice Made in Mexico o hecho en México tiene partes y componentes chinos, llantas, monoblocks, arneses, etc. 7.5. Con eso pareciéramos darle la razón a nuestros amigos y vecinos del norte. Están integrando valor agregado a sus exportaciones a Estados Unidos. Yo les recuerdo, ¿quién importa en México en general y desde China? Entre el 60 y el 70% de las importaciones mexicanas las realizan empresas transnacionales. El principal importador de productos chinos en México no es Huawei, BYD, BAIC, es General Motors, ¿no? Que tiene plantas en Shanghái, en Europa, en México, en Canadá y en Estados Unidos, y es el principal, y por cierto, importador de autos. 20% de los nuevos autos que se venden son fabricados en China. 60% de esos nuevos autos los importan General Motors, Ford y Stellantis. Vuelvo al tema. No se trata de acá de lanzar acusaciones, sino que de comprender una compleja organización industrial internacional donde el tema del valor agregado y estudios recientes son relevantes. Tercer tema al que los invito a considerar, ¿no? Estoy lanzando anzuelos, si ustedes quieren, para interesadas e interesados sobre la enorme relevancia de China para América Latina y México, el tema de las inversiones. Llevamos 9 años publicando un monitor de la OFDI. OFDI es este anglicismo, Overseas Foreign Direct Investment. 9 años publicando un documento de 10 páginas en español, en inglés, el que quiera mejorar su chino en chino, ¿no? Con un banco de datos, con resultados realmente sorprendentes. El tema acá, y tenemos un monitor de los proyectos de infraestructura. Las estadísticas importan. Según la Secretaría de Economía, y tenemos un excelente diálogo con la Secretaría de Economía, ¿no? La Secretaría de Economía tiene una metodología internacionalmente aceptada sobre las inversiones internacionales de Estados Unidos, de Alemania y de China. Según la Secretaría de Economía, México recibió acumuladas hasta 2024 casi 3,000 millones de dólares de inversión extranjera directa desde China. Con base en el esfuerzo que nosotros en la red ALC estamos haciendo, lo venimos haciendo hace 10 años, las inversiones acumuladas chinas son de casi 25,000 millones de dólares. No es lo mismo 3,000 que 25,000. ¿En qué radica la principal diferencia? En metodologías de registro diferentes. Si una empresa desde Shenzhen, ¿no?, quiere invertir en México y le da 10 vueltas al mundo por cuestiones fiscales, por cuestiones intraempresa, etcétera, y el último lugar es San Diego, California, estoy inventando, la Secretaría de Economía registra esa inversión como una inversión desde Estados Unidos. A mí no me importa si el call center en Querétaro pues viene de las Islas Caimán, de las Islas Vírgenes, desde Luxemburgo, etc. Yo sé, esa empresa es china. No tengo los impedimentos y requisitos legales que tiene la Secretaría de Economía. Las diferencias son enormes. Con base en la información de la Secretaría de Economía, China es el inversionista número 17 de México. Dirán algunos en Washington, don't worry, be happy, China no invierte en México. Con base en nuestra información, China es el 6º principal inversionista en México y creciendo rápidamente,
¿no? Entonces, bienvenidos a debates muy puntuales, técnicos, específicos. Acá no hay mentirosos, ¿no? Hay metodologías diferentes que hay que conocer y destacar. Esto lo dejo de lado. Llamo la atención sobre un tema prácticamente desconocido en México, la creciente importancia de China en los proyectos de infraestructura de México. No son inversiones, ¿no? Son dos temas diferentes, proyectos de infraestructura y inversiones, ¿no? Tenemos un monitor de los proyectos de infraestructura de China en América Latina, incluyendo a México, y cantidad de estudios a nivel micro, docenas de proyectos en Costa Rica, Argentina, Perú, México, etcétera. Estos proyectos de infraestructura están cambiando la cotidianidad de América Latina y de México. México se ha convertido, poca gente lo sabe, en el principal receptor de proyectos de infraestructura de China en América Latina. Poca gente lo sabe, ¿no? Esto es relevante, no estoy diciendo bueno o malo, hay que estudiar proyectos fracasados, proyectos realizados, etc. Y esto lleva a una discusión muy interesante de cómo los proyectos de infraestructura están cambiando chinos en México y en América, están cambiando la cotidianidad latinoamericana. Hay cientos de millones de habitantes que están usando la línea 1 del metro, que está siendo renovada por una empresa china, que van a continuar renovando buena parte del sistema de metros, el tramo 1 del Tren Maya y docenas de proyectos de infraestructura. Un tema bien interesante, yo les diría, política y socialmente, más allá de debates entre Xi Jinping y Trump, etcétera, pues el usuario del metro pues, ni los conocen ni les importa. Pero si estos proyectos de infraestructura funcionan, yo les diría, la perspectiva del usuario será positiva si esto funciona y si no funciona, pues no, ¿verdad? Pero entonces es un tema, me parece, de la mayor relevancia para México, para China, para la relación bilateral, etcétera. Estos proyectos de infraestructura acumulan en América Latina casi 130,000 millones de dólares y 1 millón de empleos, ¿no? Lo cual nos lleva a otro tema de la generación de empleos, etcétera, etcétera. No quiero dedicarle más tiempo. Proyectos de infraestructura crecientemente sustentables y no fósiles, están los proyectos uno por uno que invito a revisar. Todos temas a los que invito. Última invitación o penúltima, ¿qué creen? Sí, China invierte en América Latina, lo venimos estudiando hace 15 años. ¿Qué creen? América Latina invierte en China. Este reciente libro, 15 translatinas y multilatinas que llevan invirtiendo hace más de 20 años en China. En el caso de México, Interceramics y Bimbo, entre otros. Súper interesantes, ni las contrapartes y colegas chinos conocen, no sabían que Bimbo, que en chino o se conoce como Bimbao, no sabían que era mexicana, ¿no? Pues ya era una empresa china, y uno ve ahí el osito ahí de Bimbo. Último tema, el impacto de las exportaciones latinoamericanas, incluyendo México, el impacto de las exportaciones a China y su impacto local, ¿no? Cientos de cadenas globales de valor, acá tenemos 8, ¿no? Si tuviéramos más recursos, pues haríamos 80, pero entonces de las cerezas chilenas que son exportadas a China y el impacto que tiene, el petróleo de Venezuela que es exportado a China, el impacto en empresas, en la generación de empleo, en el medio ambiente, etcétera. Cantidad de temas que son relevantes, que se están discutiendo, etcétera, etcétera, a lo cual yo invitaría a integrarse. 2 o 3
conceptos que me parecen fundamentales para comprender a la República Popular China y para no caer en la trampa de la descripción, ¿no? Si ustedes ven el portal del Sechimex, pues tenemos gigas de información de las exportaciones por país a 10 dígitos del sistema armonizado por año, incluyendo aranceles, los dormimos a todos, ¿no? Es usualmente el tipo de presentación. Un par de conceptos relevantes. El primer concepto que yo invito a considerar es el concepto de un proyecto y proceso de globalización con características chinas. Desde 2003, con el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, desde 2013 por el presidente Xi Jinping. Eso significa que China con Estados Unidos son los dos países únicos, no lo hace México, no lo hace Brasil o la India, que tienen proyectos de globalización diferentes. Parte y razón por la cual estamos viviendo ahora y desde hace por lo menos un lustro una profundísima confrontación que nos va a sobrevivir a todos, los más jóvenes, los más viejos, los más etcétera, ¿no? ¿En qué reside el planteamiento chino de globalización? ¿No? Hay un grupo de instituciones, ¿no?, para el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, AIB, instituciones regionales, el Foro CELAC China, acaba de reunirse en Pekín, la participación muy activa de China en el G20, en los BRICS, ojo, si es necesario, en el G2, ¿no? G2 es Estados Unidos y China. Oye, ¿y qué pasó con G2, no? El concepto de una comunidad con un futuro común es importante, no es solo un proyecto económico. Los institutos Confucio, en México hay 6, en la UNAM tenemos 1, son importantes, es el sector público chino que trata de explicar geografía, lengua, cultura, etcétera, etcétera. ¿En qué radica el meollo de la propuesta de un proceso de globalización por parte de China? El principal concepto es el concepto de la interconectividad, que yo traduzco esta interconectividad con infraestructura. El que ha ido a China, y se ha ido sobre todo 2 veces para tener un punto de comparación, lo que más llama la atención, bueno, llaman muchas cosas la atención en China, pero entre otras son proyectos de infraestructura, metros, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, etcétera. Es decir, con base en la experiencia propia china en los últimos casi 50 años, la enorme relevancia de los proyectos de infraestructura, incluso yo les diría como uno de los principales elementos para erradicar la pobreza absoluta, ¿no? Lo dice el Banco Mundial, no el Partido Comunista de China. China erradicó, sacó de la pobreza absoluta entre 700 y 800 millones de habitantes, es más que toda la población de América Latina y el Caribe, ¿no? En América Latina y el Caribe soñamos sobre temas, ¿no?, pero según la CEPAL y otros, pues avanzamos poquito, ¿no? Los ingenieros del Partido Comunista de China han logrado avances para la humanidad. Acá no importa si uno es neoliberal, de derecha o izquierda, pues ¿qué hicieron estos amigos que no estamos haciendo? Proyectos de infraestructura. Por eso también China propone, me parece que es uno de los temas fundamentales, proyectos de infraestructura en América Latina con tecnología china, con financiamiento, con empresas, etcétera, etcétera. Ojo, si hay proveeduría local, nacional, regional, las empresas chinas tienen un enorme pragmatismo. Si no podemos proveer un tornillo, bueno, pues se traerá de Hong Kong, de Shenzhen o de donde fuera, ¿no? Entonces, proyectos de infraestructura
A diferencia, no tengo suficiente tiempo, pero yo les diría, a diferencia de un proyecto de globalización desde los 1940, con base en la liberalización de capitales, de bienes y de servicios, donde si ustedes leen a Stiglitz, a Dani Rodrik y muchos otros, dicen, pues esto ha beneficiado al 1% de la población. Con suerte al 10% de la población, dirán nuestras contrapartes chinas, pues a mí me interesa ese 99% de la población que no ha sido beneficiada. Proyectos de globalización hoy, 2025, opuestos, ¿no? Y relevante con una perspectiva de largo plazo, al 2035, al 2050, en el foro CELAC acaba de salir el plan de acción conjunta 2025-2027, más que uno dirá, y oye, y a ver, ¿y qué ofrece la administración Trump en términos de cooperación en el largo plazo? Pues mira, a mañana yo sé que los aranceles van a ser de no sé cuánto, pero eso puede cambiar pasado mañana. El marco temporal no es del todo irrelevante. Primer concepto. Segundo concepto que invito a considerar y fundamental para comprender la socioeconomía china es el sector público en China. El sector público en China es no el Estado, no las empresas paraestatales o state-owned enterprises, etc. El sector público como una institución que yo no he visto en ningún otro lugar hoy y en la historia. El sector público en China es la suma del gobierno central, por supuesto que hay un gobierno central, pero también de provincias, ciudades y municipios, con dos factores desde una perspectiva externa, no china. Para un chino, pues te voy a decir, pues lógico, pues eso es lo que he visto en mis 60 años, en mis 20 años, pues dime algo nuevo, ¿no? Con dos factores sobresalientes. Uno, una dramática competencia dentro del sector público. Es decir, se sacan los ojos dentro de las empresas del propio sector público. Eso a algunos los lleva a decir, son unos neoliberales y pues con eso se acabó la discusión, pues ya me pongo a estudiar neoliberalismo y ¿para qué voy a estudiar a China, verdad? Entonces, uno, un factor de competencia y dos, un factor de coordinación en el mediano y largo plazo por parte del Partido Comunista de China. Entonces, el sector público, para darse una idea de la relevancia en China, la economía más grande del mundo, este sector público tiene la propiedad del 45% del Producto Interno Bruto. Pero ojo, de nuevo, no es un Frankenstein de la sustitución de las importaciones donde alguien arriba dijo hágase un auto y salió un auto de 7 llantas, de 7 ruedas que uno dice ¿qué es esto? Y nadie lo quiere. No, es con competencia. Hemos estudiado con mucho detalle la cadena global autopartes automotriz, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el principal productor de autos en China? BAIC. Poca gente se pone a ver qué significa, qué son esas siglas. BAIC es Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única no del gobierno central, sino que de la ciudad de Pekín. Produce más autos que todo México, ¿no? Y eso invita, yo destacaría, pues invita también, oye, ¿y eso qué implicaciones tiene en México y en América Latina, ¿no? En México nos estamos dedicando a pues buscar conservar dos empresas públicas, ¿no? Una de las dos, pues ya ha sido la gallina de los huevos de oro y pues no les hemos dejado pues ni mucho ni nada. Bueno, nos dirán contrapartes chinas, oye, ¿y la Ciudad de México qué produce por parte del sector público? Pues poquito, ¿no? Como ciudad, como propiedad, como estrategia, como generación de valor agregado, etcétera. Eso invita, yo diría, provoca a las izquierdas latinoamericanas a decir,
pues no vaya a ser que por eso ustedes en México pues no tengan capacidad de diseñar un tornillo, ¿no? Olvídense de un auto eléctrico, una batería, etcétera. El sector público hoy en día en China tiene la propiedad del 45% del Producto Interno Bruto. No hay ninguna otra economía de las principales 20 donde llegue al 3%, al 5%, ¿no? Empresas altamente competitivas, ¿no? Una colega, Loreta Napoleoni, tiene un artículo ahí en los cuadernos de trabajo del CECHIMEX, ¿cómo es posible que los comunistas chinos tengan empresas más competitivas que el occidente? ¿No? Es lo que estamos viviendo, ¿no? Un desarrollo tecnológico muy sustantivo. El sector público como un concepto para el turismo, para el intercambio académico, para cámaras de diputados, para cualquier tema se van a encontrar con el sector público con un aspecto, un elemento de competencia dramática, ¿no? Cuando la Volkswagen entró hace 30 años a China, dijo, uy, acá voy a hacer un gran negocio, cantidad de habitantes, se le abrieron los ojos y dijeron, uy, acá la competencia está mucho peor que en la Unión Europea, en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy planteando un tema de una China color rosa, problemas hay más que suficientes. Penúltimo concepto, distinguir temas en contra de los jugos verdes, ¿no? Hoy pues, todos tenemos que decir algo sobre China, pues cómo no vamos a tener una opinión sobre China, ¿no? Entonces, en fin, en un artículo de 5 páginas o en un libro de 500 páginas, pues empezamos con la NAO hace 500 años y terminamos con la 6G de Huawei en 5 páginas o en 500 y la conclusión es hay que mejorar la cooperación con China. Y diría, pues no vaya a ser que eso ya lo sabíamos hace 500 años, ¿no? Hoy en día la discusión académica, política de organismos empresariales en el foro CELAC-China está bastante sofisticada y distingue temas. Un tema es el tema del comercio, pero el comercio no es solo las exportaciones. En mayo subieron 3% y en junio cayeron 2% y en julio subió de nuevo 3%, sino que es por cadenas globales de valor, por países, por fracciones, 20,000 fracciones arancelarias, un debate sofisticado que no tiene nada que ver con financiamiento. China se ha convertido en algunos años, en los últimos, en la principal fuente de financiamiento de América Latina, más que el BID y el Banco Mundial juntos, no tiene nada que ver con comercio. Tercer tema, inversión, WOFDI, temas puntuales, metodológicos, técnicos, por sector. Podría haber hecho una presentación donde invierte China con base en los datos de la red, no de la Secretaría de Economía, con el nombre de las empresas, en qué entidad federativa, el empleo que está generando. Bienvenidos a un debate bien sofisticado. Por último, proyectos de infraestructura. 39 proyectos de infraestructura de China en México hasta 2024, con impactos en sectores específicos, en entidades federativas, etcétera, etcétera. No al jugo verde, ¿no? Que son muy saludables, pero pues uno no sabe realmente lo que se está tomando. Hay que integrarse a lo que existe. Por último, yo los invito al concepto de nuevas relaciones triangulares. Este concepto de nuevas relaciones triangulares parte de la confrontación sistémica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China tienen sistemas políticos diferentes y sistemas económicos diferentes, léase el sector público en China. No sé cuál será mejor, pero lo que sí sé es que se están dando duro y a la cabeza a todos los niveles. No es solo la guerra comercial y alta tecnología, es el cierre total de los institutos Confucio en Estados Unidos. Tenían 100 institutos Confucio, no existe uno.
¿no? ¿Por qué no queremos a los espías chinos en nuestras universidades? Pero afecta al turismo, afecta a las visas, afecta a los vuelos, afecta, nos podría dormir con anécdotas. También alta tecnología, etcétera. Entonces, el concepto de nuevas relaciones triangulares parte de esta confrontación entre las dos principales economías del mundo. ¿Y qué hacemos terceras regiones y países? América Latina, Vietnam, México o Belice, ¿no? Incluso los países que no tienen relaciones diplomáticas con China, Guatemala, Paraguay y otros, pues la presencia china es muy significativa. ¿Qué hacemos con respecto a cientos de temas? Es un listado de cientos. A ver, ¿queremos tener institutos confucios o no? Nos dice nuestro amigo del norte, no te metas con los institutos Confucio, tenemos 6 orgullosamente. ¿Quieres tener turismo chino? Nos dicen del norte, no quiero ver a los chinos, cualquier cosa que me huela a China, no. Oye, son fuente de 150 millones de turistas internacionales, con que llegue el 0.001, pues no tenemos infraestructura, ¿no? Inversiones, nos dicen en el norte, ni se te ocurra, comercio, aguas, cientos de temas, 6G. Pues entonces, si no lo hago con Huawei, pues ¿con quién lo hago? ¿No? AT&T pues me ofrece 4.5G. Para las 6 será en 5 o 10 años a un precio mucho más alto. Listados de temas que requerimos en esta nueva relación triangular en una perspectiva de competencia sistémica. Por último, el concepto de security shoring, en contra de lo que está muy de moda, el nearshoring, ¿no? Entonces uno se encuentra con cantidad de shorings, ¿no? El onshoring, offshoring, nearshoring, ally-shoring, y uno dice, excuse me, ¿cómo de qué se tratan estos shorings? ¿No? Dice, sí, es la relocalización de procesos. Oye, en esta relocalización de procesos, México, el primer decreto de maquiladora es de 1965, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que desde 2022, con Biden, Estados Unidos planteó como su principal concepto hacia o contra China a su seguridad nacional. Ya no es el libre comercio, el desarrollo tecnológico, la cooperación, etcétera, sino que es mi seguridad nacional. Yo los invito ahí a leer autores como Janet Yellen, Sullivan y muchos otros, y ni hablar desde las órdenes ejecutivas desde el 20 de enero del 2025. Todas son México, mi seguridad nacional, agua. Si no tienes agua, arancel. México, mi seguridad nacional, migración. Si no lo resuelves, arancel. México, seguridad nacional, security shoring. Termino con el tiempo que me queda, en un par de minutos, simplemente destacando qué se puede hacer hoy en día en el corto, mediano plazo. En fin, acá hay un recuento sobre todas estas condiciones arancelarias que no viene al caso. Y yo invito a revisar este documento, aspectos para una agenda estratégica México-China. El subtítulo es relevante, nuevas relaciones triangulares. Es decir, se justifica y se parte desde un inicio que terceros países, México, requieren de una relación, por supuesto, con Estados Unidos, tenemos una frontera, va a seguir siendo nuestro principal punto de referencia durante mucho tiempo, ¿no? Pero es con Estados Unidos y con China, no o con China. No tener una estrategia, una agenda en el corto, mediano y largo plazo con respecto a China
no lo hemos tenido en los últimos 30 años, no lo tenemos hoy en el 2025, no tenerlo nos va y nos está costando mucho. No podemos esperarnos a que el vecino del norte nos dé permiso, ¿no? O no se nos vaya a enojar, ¿no? Pues si va a haber una tercera presidencia de Trump, pues nos va a sobrevivir a todos, ¿no? Entonces, el documento elaborado con un grupo de colegas es el cuarto documento que elaboramos para un sexenio, 35 páginas, 27 propuestas. No voy a presentarlo todo, pero es un documento que pueden bajar desde el portal del Sechimex para iniciar una discusión en México con organismos empresariales, con partidos políticos. ¿Dónde están los partidos políticos sobre el tema de China? ¿No? Es una timidez impresionante, digo, de izquierda, de derecha, de centro, el color que ustedes quieran. ¿Dónde están los organismos empresariales sin propuestas, sin discusiones con respecto a China? Como se indicaba hace un momento por el diputado, China es nuestro segundo socio comercial desde 2003. Hace más de 20 años, ¿no? Entonces, no se trata de decir Estados Unidos o China. 27 propuestas, no voy a retomar el documento a detalle. Yo les recuerdo, México y China tenemos una relación diplomática desde 1899. Después, en 1972, con la República Popular China. Pero tenemos más de 130 años de relaciones diplomáticas, ya no es una relación de quinceañeros, ¿no? Sino que ya es una relación madura, con cientos de experiencias en cultura, en temas políticos, bilaterales. Tenemos 4 valiosísimas instituciones bilaterales, la Comisión Binacional, el GAN, GANÉ, GANI, pero que ni sabemos para qué sirven, ¿no? Pues se discuten los mismos temas hace 15 años, no hay una evaluación, no se enriquecen las instituciones. Si hay temas en donde no nos ponemos de acuerdo, está bien, pues ha pasado en 130 años, pues se ponen corchetes y seguimos avanzando sobre muchos otros temas. 27 propuestas, yo destacaría de las que me parece que más futuro tienen, son, en fin, hay temas económicos, temas políticos, temas culturales. De los temas yo les diría más fáciles entre la relación de México con China, es uno, el enorme potencial del turismo. Tenemos un Tren Maya que dicen que no está al 100% funcionando, pues con que llegue el 0.0x% de los turistas chinos, pues no nos vamos a dar abasto. Pero para eso necesitamos una mínima infraestructura, no pueden venir nadando. Entonces necesitamos, ¿y qué creen? Pues hablan chino y no son como el turista italiano y no se van a ir a solear a Tulum, tienen otros intereses. Entonces hay que organizarse mínimamente, no lo estamos haciendo. El turismo es un proyecto binacional con pocos recursos y un enorme potencial. Y el segundo, yo les diría, cada uno de estos aspectos tiene detalles. El segundo es dedicarse a los jóvenes, ¿no? A las futuras generaciones, a las escuelas, a las preparatorias, intercambios con contrapartes chinas, tiene un enorme potencial en China y en México, me parece, ¿no? Entonces, con relativamente pequeños esfuerzos económicos y financieros, se podría dinamizar en forma significativa la relación binacional. No hay que esperar a que nos den permiso. Me parece que nos estamos autocensurando en todos los ámbitos, repito, organismos empresariales, partidos políticos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. No tenemos ni siquiera una discusión. Yo no estoy diciendo vamos a tomar una decisión de amor eterno o odio eterno, no estoy diciendo. ¿Cuándo empezamos una discusión al respecto con base en estas nuevas relaciones triangulares? Tenemos que hacerlo anteayer.
hay que integrarse a las discusiones que existen sobre China, y existe una rica experiencia en el sector académico, organismos empresariales, etcétera, etcétera. Hay que evaluar las instituciones que tenemos bilaterales y, en fin, pues hay que hacer mayores esfuerzos. Yo invito de nuevo a revisar la información pública del Sechimex y de la red ALC China, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. ¿Voy acá o me quedo acá? ¿Sí? Sí. 12:52. No sabes cuánta gente me decía, Enrique Dussel fue mi maestro. ¿No está encendido? ¿Me lo pueden...? ¿O acá? ¿Por qué no hablas de acá? No, para que no te quite yo el micrófono. Perdón. Enrique, nada más comentarte cuánta gente... ¿No? ¿Ahora sí? Sí. ¿Cuánta gente me dijo, Enrique Dussel, tengo que estar porque fue mi maestro, eres un gran maestro? O sea, sí puedo entender que quienes estuvieron en tus clases las han disfrutado y haber aprendido muchísimo, porque creo que nos has dejado aquí lecciones muy importantes. Gracias. Primero quiero darle la bienvenida a la diputada Catalina Díaz. Muchas gracias, diputada. Obviamente al diputado Raimundo Vázquez, presidente del Comité del Grupo de Amistad México-China, y a la diputada Maricela Silva Andraca. En línea están conectados la diputada Ivonne Ortega Pacheco y la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues arranquemos ahora con las preguntas. Iniciemos un diálogo, seguramente hay muchas que querrán plantear. Perfecto. ¿Te parece, Enrique, si tomamos 3 y luego adelante? Por supuesto. Te van a pasar. ¿Ese sirve ya? Hola, ¿me escucha? Perfecto. Yo quise hacer 1000 preguntas, pero voy a reducir a 2, ¿vale? En el TEMEC se va a hablar sobre el capítulo 8, que es Pemex, CFE y energía. China tiene los reactores de torio y los soles artificiales. De hecho, son el futuro en la energía limpia. Tira toda esa idea de las energías limpias por aire y todo. Bueno, es algo que podemos discutir. Chihuahua, Sonora, Oaxaca y Durango tienen bastante torio. Se han dicho que tiene lo suficiente para poder explotarlo. Como una respuesta a que no se respete el capítulo 8 y que no se deje como una empresa paraestatal Pemex, podríamos nosotros desarrollar reactores nucleares de torio, dado que los tratados internacionales, incluyendo el de Tlatelolco, no se estarían violentando. En su opinión, pareciese que podría compartirse esa información. Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, dentro de ese análisis, yo sí lo considero geopolítico, México se insertó ahorita como una competencia directa de China y la presidenta está impulsando Kutsari, que es la planta de chips. China ha tenido dificultades para poder hacer chips de alta especialidad, de ahí que apenas hace 2 días firmó un tratado con Estados Unidos por tierras raras. ¿Cómo México puede aprender de las lecciones que China ha tenido, dado que ellos les ha dificultado el realizar chips de alta especialidad y nosotros con esa planta podríamos meternos a competir, podemos meternos al mercado y poder estar dentro de ese mercado que es el futuro, ¿no? Y ya por último, les prometo que es la última, muchos de los modelos chinos se han intentado implementar en México. Uno de ellos, y que me parece que es muy importante, son las zonas económicas especiales, pero se han ejecutado mal. Desde su punto de vista, las zonas económicas especiales deberían regresar y mejorar lo que ha fallado, sobre todo con este énfasis en donde hay 3 poderes, que es China, Estados Unidos y Rusia, o deberíamos optar por entrar totalmente a producción norteamericana, dado que el 80% de sus exportaciones van hacia allá. Bueno, 3 preguntas, una sola persona. Adelante, Enrique. Sí, bueno, mira, a ver, sobre el tema de proyectos de infraestructura de China en América Latina, con México, etcétera, hay una enorme riqueza de la que hay que partir, proyecto por proyecto. Ojo, de nuevo, no todos los proyectos de infraestructura, no todas las inversiones han sido exitosas.
como no así, como es el caso con inversiones y proyectos de infraestructura mexicanas en México, japonesas, coreanas, europeas, estadounidenses, ¿no? Entonces, la información de proyectos, de más de 300 proyectos de infraestructura, casos con el nombre de la empresa, la gran mayoría públicas, otras privadas, etcétera, pues hay que partir de esa experiencia, yo creo, ¿no? Las experiencias que han tenido en Bolivia, en Argentina, en Brasil, su potencial en México. Si han fracasado en todos los lugares, pues no hay que insistir y vamos a hacerlo por quinta vez y a ver si en México sí funciona, pero eso significa dedicación, especialización, etcétera, cosa que no se ha hecho en general, ¿no? Lecciones de México o para México de la experiencia china en este proceso de escalamiento, yo te diría sería otra conferencia, pero digámoslo así, yo les recuerdo, a principios de los 1980s vinieron delegaciones de altísimo nivel del sector público chino a aprender el state of the art, ¿no? El estado del arte sobre maquiladoras en el mundo, a Tijuana y a México. Hoy en día, digo, eso no lo dirían los chinos porque son más diplomáticos, yo menos, hoy en día vienen a México a aprender lo que no hay que hacer, ¿no? México se estancó en una organización industrial y sigue reproduciendo y seguimos dependiendo de miles de partes y componentes para ponerle al auto o a la laptop o al monitor hecho en México, pero el valor agregado mexicano es ínfimo, ¿no? ¿Qué se puede aprender de la experiencia china? Bueno, hacer un esfuerzo de las élites, de las empresas, de los organismos empresariales, del sector público mexicano, por procesos, productos en cadenas globales de valor, etcétera, nos llevaría a otra discusión, pero yo creo que las propuestas chinas de estas zonas económicas especiales son valiosas siempre y cuando el objetivo sea el de una mayor integración y con una visión de largo plazo. ¿Qué hizo China? Pues China invitó a la inversión extranjera directa, invitó a Siemens, invitó a General Electric, etcétera, copió todo lo que pudo copiar, con ingenieros, con financiamiento propio, etcétera, y claro, 20 años más tarde compite con Siemens en trenes, tiene tecnología mucho más sofisticada y ya no depende de Siemens. Hoy en día las empresas chinas, en su mayoría públicas, patentan su propia tecnología. Alguno dirá, mira qué chistoso, ¿no? Hace 20 o 30 años estaban muy en contra de patentar cualquier cosa, hoy en día son el principal país que patenta y México, no se te vaya a ocurrir copiarme mi tecnología, ¿no? Entonces, hay cosas que aprender masivamente, no solo en el ámbito económico, comercial, del tema del creciente liderazgo tecnológico, sino que yo diría, sobre todo en el ámbito social, ¿qué ha hecho China para erradicar la pobreza absoluta? Carambas, ese es un objetivo de la humanidad, ¿no? No es irrelevante, pero tampoco se ha tomado con mucha seriedad, ¿no? Pues el Real Madrid le ganó 2-1, no sé qué, y China erradicó, mira, y después el Cruz Azul. Ese es un poco entre una noticia y la otra, no se toma con seriedad, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues coincido con la maestra, una excelente conferencia. Bueno, China tiene diversas cuestiones, ¿no? Inclusive yo practico algo de Qigong, ¿no? O sea, yo creo que hay en la parte cultural. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener claro, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, de que así como decimos, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, pues China, mi impresión es, pues tampoco tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Y sí, yo creo que es importante, pues ellos están
a su país, a sus intereses, etcétera. Por eso se ha dicho durante muchos años que China es muy buena para exportar, muy mala para importar. Otro tema que me interesa, que mencionó usted muy interesante, es el pragmatismo chino. Bien, y viéndolo acá en México, pues ahí es donde nos falla muchísimo. Todo lo politizamos, hasta yo digo, hasta para poner un tubo de agua, politizamos. ¿Sí? Mencionó a los jóvenes, se acaba de aumentar el número de días de vacaciones en México. No, y si comparamos no con China, con Corea del Sur, bueno, es terrible, ¿no? Entonces, esos son temas que están ahí. Yo creo que la pregunta más bien se asocia al tema de producción-consumo y la exportación es México-China. México ha tenido dos grandes sectores, el de exportador, con tecnología, autos, etcétera, avanzado, y por otro lado el de consumo masivo. En consumo masivo ha habido una gran apertura a las importaciones, entre ellas de productos chinos, ¿no? En aras de reducir los costos, ¿no? Entonces nos encontramos con que queremos unos tenis, pues mejor los made in China, Vietnam, etc. Entonces, ¿por qué? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en la relación México-China? ¿Qué se plantea para que México, o sea, porque el día de mañana vamos a hacer lo mismo que Estados Unidos, cerramos la importación de tenis, de alimentos y todo porque queremos desarrollar nuestras capacidades de producción básica internas, o qué hacemos, ¿no? Pues China va a defender, China no tiene amigos, tiene interés. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer ahí? Es un tema de productividad, es un tema de subsidios muy elevados de gobierno chino hacia su mano de obra, nunca no vamos a poder competir, es nuestra ineficiencia. ¿Qué podemos venderle a China? Entonces, sería un poco ideas que se puede compartir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Tania. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por esta intervención. Doctor Dussel, también fue mi maestro. Una pregunta muy puntual. En primera instancia, me parece muy interesante esta distinción de conceptos, ¿no? de cómo plantea la globalización china, y también cómo plantea la participación del sector público, ¿no? Con diferencia a lo que hemos aprendido, porque es verdad, en las escuelas de economía aprendimos muchísimo neoliberalismo, ¿no? Tanto en universidades públicas como en privadas. Entonces, aquí es como el aprendizaje de cómo es la rectoría del Estado en el proyecto de desarrollo económico, según China. Definitivamente esto da para otra conferencia también, pero dado que estamos en una oportunidad única de asumir diferentes paradigmas de desarrollo económico, diría, ¿no? Porque Estados Unidos nos está abandonando, ¿no? Ideológica, económicamente, o sea, de manera muy concreta, poniendo aranceles y demás con estas amenazas. Entonces, ya estamos como contra la pared, ¿sí? Y sí, desde hace más de 20 años está la discusión de que el paradigma chino era una alternativa al modelo neoliberal, pero ahora el modelo neoliberal está erosionado, el mismo Estados Unidos pues está cerrando sus fronteras y demás. Entonces, estamos en una oportunidad única, ¿no? Para el ascenso de este paradigma de desarrollo económico con rostro chino, ¿no? ¿Cómo podríamos amortiguar esa presión de Estados Unidos y apuntalar este paradigma? ¿No? Con aprendizajes de una rectoría del Estado diferente a la que aprendimos incluso con modelos de desarrollo previos al neoliberalismo. ¿Y cuál es la dimensión ambiental de este paradigma de desarrollo económico chino? Que ha sido fuertemente criticado, pero bueno, después de 30, 40 años de desempeño, ¿qué podemos aprender de eso? Una pregunta más para esta serie. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Mi pregunta igual, muy puntual.
Es sabido que China utiliza barreras no arancelarias para impedir la importación de productos de algunos países. México no es la excepción, China es la excepción en este caso. En este sentido, ¿existe algún caso de éxito de algún país que haya podido sortear estas barreras para beneficiarse más del comercio con China? ¿Y cuáles son, en su caso, las acciones que México debería emprender para sortear estas barreras no arancelarias? Gracias. Bueno, cantidad de preguntas. Yo en un principio estaría de acuerdo con esta visión de que en las relaciones internacionales probablemente no existen amigos ni cuates, sino que existen intereses. Pero a ver, hay diferencias, ¿no? Yo escribo de vez en cuando ahí en La Jornada y he estado escribiendo mucho sobre este foro CELAC China que acaba de llevarse a cabo. El lenguaje, los instrumentos de la cooperación no son irrelevantes, ¿no? Desde el 20 de enero del 2025 y yo diría ya desde el 2022, el lenguaje ha sido, para no irnos por las ramas, de Estados Unidos con México y otros países, no es siquiera de amenazas, es chantaje. Tú no haces esto, te va a pasar esto. Haces esto, se te ocurre acercarte a China, te corto de donde te agarre. Y pareciera que es lo único que hay. Y uno lee los resultados de la cuarta cumbre ministerial del Foro CELAC China, y uno dice, oye, parece que hay otra forma de vincularse en los países, entre los países. Es la cooperación sur-sur, ¿no? La cooperación es voluntaria. Voluntaria, pues bueno, veamos estos executive orders del 20 de enero desde el 25, pues voluntario, ¿qué? ¿No me das agua? Me voy sobre donde te agarre, te cobro, no arreglas tu migración, que es mutua, arancel, te quito, si no arreglas el problema del fentanilo, que es tuyo también, pues bueno, pues acá es voluntario, cooperación. Hay un larguísimo, yo les diría, como un paquete, ¿no?, de opciones que China ofrece a América Latina. ¿Qué te gusta, Guatemala? ¿Quieres un torneo internacional de ping-pong, ¿no? ¿O quieres una central nuclear? Notes el sarcasmo. Y en medio hay zonas económicas especiales, hay infraestructura, hay financiamiento. Ojo, no te va a regalar nada China. El que crea que te va a regalar, pues no. No. Si quieres una central nuclear, la vas a tener que pagar, ¿no? Es la trampa de la deuda y quién sabe cuánto. Bueno, pues cualquier deuda tiene trampas, pues tienes que sacar tus numeritos y decir, oye, ¿me va a dar para pagar o no? Ojo, China se cobra diferente, por eso es importante integrarse a las discusiones. China nunca se va a meter en tus asuntos internos, porque ella no quiere que tú te metas en sus asuntos internos. ¿Cómo se va a cobrar China si tú no le puedes pagar? No te va a mandar una misión del Fondo Monetario y decir, oye, le estás pagando mucho a tus salarios mínimos y a tus pensiones. Es decir, ¿qué me importa? A ver, tú, México o Ecuador, ¿qué exportas? Plátanos. Bueno, pues entonces mi garantía para que tú me pagues es el 30% de tus exportaciones de plátanos. Si le pagas mucho a tus burócratas, funcionarios, se robaron la mitad, si la inflación es alta o baja, pues es tu bronca, no me importa, ¿no?
Entonces, es otra forma. ¿Cuál es más eficiente en el corto, mediano, largo plazo? Habrá que ver, ¿no? Pero China no, va a decir, ¿qué? Meterme en por qué México tiene un déficit fiscal, imagínate, pues ¿qué me importa? ¿No? Entonces, son diferentes, no estoy diciendo ni bueno ni malo. Entonces, puede ser que no haya amigos, pero es una forma de tratar a los países muy diferente, ¿no? Insisto, poca gente lee el plan de acción conjunto. Es lo más valioso probablemente del Foro CELAC China. Docenas de propuestas. ¿Qué quieres en la cooperación bilateral con jóvenes, con temas tecnológicos, temas de zonas económicas especiales, etcétera, etcétera, ¿no? El pragmatismo chino no es irrelevante, ¿no? El liderazgo del Partido Comunista de China son ingenieros, no hay ningún economista, no hay ningún abogado, ¿no? Son miembros del Partido Comunista, ingenieros que saben decir, oye, ¿y cómo se construye un tren de Shanghái a Pekín? Pues te voy a decir un ingeniero, pues no entiendo la pregunta, pues es línea recta, ¿no? Oye, pero acá hay una ciudad y acá hay un bosque, decían temas, pues el bosque pues lo paso para el otro lado, lógico, y la ciudad de 1 millón de habitantes, pues la paso para otro lado. Tiene sus asegúnes, tiene su violencia, esta perspectiva de los ingenieros en muchos temas, ¿no? No es un cuento color rosa, ¿no? De ninguna forma, tiene costos múltiples. ¿Cómo se llama? Claro, el proceso de crecimiento chino y al día de hoy, digo, uno pudiera decir en viejos términos marxistas, ¿no? Es un proceso de acumulación fantástico. Hoy en día, ¿no? Donde el nivel de vida chino ha venido creciendo en forma dramática, casi el 50% del Producto Interno Bruto se destina a inversiones, ¿no? En contrapartida a México, Estados Unidos y otros países, donde 2/3 partes del Producto Interno Bruto es el consumo, ¿no? Entonces, el consumo en China, el mercado interno está deprimido, muy por debajo de otros países, y están invirtiendo la mitad de su Producto Interno Bruto. En el caso de México, si llegamos al 20-22% en inversiones alto, en Estados Unidos está entre el 15-17%, es decir, China está invirtiendo todos los años 3 veces más que Estados Unidos en ciencia y tecnología, en infraestructura. Es una máquina hiper dinámica, ¿no? Donde hay perdedores constantemente, ganadores, etcétera. La competencia con México, yo diría ahí, si en alguna vez existió, ya no es el caso, ¿no? Brevemente, con respecto a Tania, ¿no? Este sector público me parece de lo más interesante en el caso de China, de lo más complejo en términos de relacionarse con China, en términos reales, no de recibir una delegación y te sacas una foto y sale el dragón y comes tacos y paz y amor y nunca más los vuelves a ver, de relacionarse con un complejo sector público que no existe en América Latina y que no existe en México, ¿no? Yo creo que no se trata de copiar y pegar, pero sí se trata de la izquierda latinoamericana, mexicana, de pensar, oye, y a ver, ¿podemos imaginarnos que la Ciudad de México produzca autos? Uno diría, pues si uno se le ocurre decir algo así en público, pues te van a acusar de dinosaurio del siglo no sé qué. Pues nos dirán, el alcalde de la ciudad de Pekín, pues por eso están como están, subdesarrollados, ¿no?
Yo, con mis empresas públicas, lo vinculo financiamiento, ciencia y tecnología, comercio exterior, mis universidades, mis ingenieros, etcétera, etcétera. No es política industrial como está de moda hoy en día en América Latina en día, ¿no? Pareciera que lo más revolucionario que se pueda plantear en México es vamos a hacer una política industrial. ¡Wow! Pues la contraparte china dirá, oye, yo tengo la propiedad de estas empresas, es política industrial, comercial, de financiamiento, educativa, de ciencia y tecnología, etcétera. Algo así en el corto, mediano y largo plazo, ¿es pensable en América Latina y en México o ya nos quitaron después de 40 años de neoliberalismo, nos quitaron cualquier sueño, ¿no? Y eso sería una pesadilla, ¿no? De que el sector público compita con empresas privadas, con base en sus propias prioridades, ¿no? Está interesante, es otra discusión en donde pareciera que lo único que hay que hacer desde una perspectiva izquierda es defender a dos empresas, ¿no? Y por ahí no vaya a ser que algunas no sean muy defendibles, etc. Dos empresas, ¿no? La ciudad de Pekín, de nuevo, o Shenzhen, tiene la propiedad de cientos de empresas con las cuales pueden hacer cantidad de cosas. También en China hay corrupción, hay ineficiencia, etcétera, pero tienen un instrumentario que ningún país en América Latina y en México tiene. Termino, en fin, sobre todo este tema de barreras arancelarias, etcétera. Por supuesto que China tiene barreras no arancelarias, y bueno, ante la omnipresencia del sector público, tiene perfectamente la capacidad, si la relación de China con México se enfría, se congela, ¿no? Como pasó en 2014, ¿no? Yo les recuerdo, pues, una empresa china ganó 2 veces la licitación para el famoso tren rápido de México, la Ciudad de México a Querétaro, que nunca iba a ser rápido, pues son 150, 160 kilómetros con 5 o 6 paradas, pues subes a 200 y vuelves a parar. Pero bueno, fue un proceso desde una perspectiva china ilegal, impensable, un maltrato a su empresa, etcétera. Entonces, hay barreras arancelarias, no arancelarias y muchas otras para decir, con México se congela la relación, ¿no? Entonces, el sector público ahí tiene instrumentos que incluso no tiene el gobierno en buena parte de América Latina, ¿no? México ha negociado durante décadas, ¿no? Temas sanitarios y fitosanitarios para que se logre exportar tequila y mezcal y aguacates y camarón. Son cientos y miles de productos, ¿no? Ojo, si la relación bilateral es buena, esto podría ser bastante rápido. Si la relación es tensa, no hay una agenda, no hay una estrategia, pues puede ser una negociación milenaria, ¿no? 1 año el tequila, 2 años el aguacate, 3, uno dice, no, pues a este ritmo pues no vamos a terminar nunca, ¿no? Entonces, hay casos exitosos, sí, muchos, ¿no? A ver, la capacidad de importación de China es espectacular, pero ojo, no es lo mismo exportar mole de México a Los Ángeles, ¿no? Que exportar mole a Datong, un pueblo de 3-4 millones de habitantes en China, ¿no? Y pues van a recibir el mole y van a decir, ¿qué es esto? ¿Ya se echó a perder o qué? ¿No? Entonces, si no hay una cultura, si no hay una infraestructura, si no hay instituciones, financiamiento, etcétera,
pues la reacción va a ser, no sé lo que es esto, ¿no? Conozco casos de tequileros, ¿no? De esfuerzos que se han hecho. Bueno, pues la población china pues no sabe lo que es tequila, ¿no? Lo que sí sabe es, pues, por qué sale 20 veces más que el alcohol del 96 o 97, ¿no? Si no hay una campaña, se explica, pues la demanda va a ser baja, por no decir no existente, etcétera. Hay que hacer un esfuerzo. ¿Hay países que lo están haciendo? Sí, hay países que lo están haciendo. Pregúntenle a países asiáticos, europeos, etcétera, etcétera. A México nos ha costado mucho. Pues sí, pues es más barato exportar mole a Los Ángeles que a China, ¿no? Pues allá en Los Ángeles se sabe lo que es el mole, en China no. ¿No? Entonces, ¿estamos dispuestos a invertir en la relación con China o va a ser puro taco de lengua? ¿No? Vamos a tomar una última ronda de preguntas. Entendí que había una pregunta por acá, o dónde. Perdón, sí. Adelante, sí. Bueno. Doctor, excelente conferencia. De verdad, bueno, más que pregunta, sería como una opinión, porque sí, justamente todo lo que engloba la relación México-China, estamos viviendo hoy en día ese enfoque de China en México. Digo, tengo la oportunidad de trabajar con chinos y justamente el tema de todo el engranaje que tiene México para poder atraer las inversiones extranjeras, específicamente de China. Anteriormente existía pues la entidad, ¿no?, que atraía todas las inversiones. Esto ya se movió a todas las secretarías de desarrollo económico de cada uno de los estados y prácticamente todos los estados se están rascando con sus propias uñas para atraer estas inversiones a sus estados, ¿no? Lo que antes era ProMéxico, ahorita ya cada quien tiene que velar por sus propios intereses, pero a lo que voy es que hoy en día no existen los mecanismos necesarios para hacer atractivo la inversión en México. Creo que eso es algo que tenemos que ir desarrollando, que justamente, como bien decía, no solamente dar un taco de lengua, sino aplicar las políticas públicas necesarias para que estas inversiones, de verdad, o sea, hay interés por parte de China en México, pero también hay interés de México en que estas inversiones lleguen aquí al país. Creo que todavía falta mucho por desarrollar, pero si hoy ponemos ese ladrillo, ese granito para poder cambiar esas políticas públicas, creo que podríamos hacer una gran asociación entre México y China aquí en México. Muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta muy puntual. En 2024 nos convertimos en el cuarto país más demandado por parte de inversionistas extranjeros. Perdón, ¿en el cuarto país qué? No escuché. En 2024 nos convertimos en el cuarto país más demandado por parte de inversionistas extranjeros. Ahorita mencionó una que fue en 2017, la de la cancelación del tren de la Ciudad de México a Querétaro, y en 2024 hubo otra en temas de litio por parte de inversionistas chinos. La pregunta es, ¿qué impacto puede tener esta situación en la percepción de México como receptor de inversiones y específicamente en la recepción de flujos de inversión por parte de China hacia México? Gracias. Bueno, yo creo que ahí nos ¿Sí? tenemos, doctor. Bueno, dos preguntas muy puntuales. Yo diría en general, no obstante múltiples problemáticas en México como país, temas diversos, incluyendo, en fin, yo diría una crisis de la seguridad, demandas, ¿no? No obstante, la inversión china en los últimos más de 10 años sigue creciendo en forma importante, ¿no? De nuevo, con base en los estudios que nosotros hacemos con nuestras estadísticas, sin dejar de lado a la Secretaría de Economía,
es muy llamativo. Uno, el incremento en los últimos 10 años, de lo cual Estados Unidos pues simplemente no se dio cuenta. Causa también, o culpa, yo les diría, de estos think tanks en Washington que no están haciendo su tarea, ¿no? Y entonces de pronto en 2024, China se está metiendo en nuestro patio trasero. Pues lo está haciendo hace 10, 15 años. Es tu problema si no te has enterado. Cientos de empresas que están participando en México, en Zacatecas, en Guanajuato, en la Ciudad de México, en el Estado de México, los conocemos con mucho detalle. Entonces sí, hay problemas, por cierto, problemas a los que se enfrentan pues, todas las empresas, toda la población, sean chinos, sean alemanes o sean de donde fueran, ¿no? Pero es llamativo en el trabajo que nosotros hacemos para las empresas chinas, y no las culpo, la principal preocupación de sus inversiones en México y en América Latina es el tema laboral, ¿no? La no comprensión o la dificultad de comprender pues, los usos y costumbres en América Latina, en México, e incluso regionalmente en México, y yo creo que no solo es un problema imagínense, un empresario chino, sino que para muchos otros empresarios, incluso mexicanos, ¿no? Donde, en fin, los usos y costumbres en el norte, en Culiacán, pues no es lo mismo que en Mérida, que en la Ciudad de México, etcétera. Si le cuesta a un empresario mexicano, imagínense un empresario chino, y entonces muchas veces tratan de ofrecer incentivos para que no haya San Lunes, y aunque tripliquen los salarios, pues no se aparece nadie el lunes, ¿no? Entonces, sorprendentemente no son temas, yo les diría, de demandas y temas de seguridad, ¿no? Yo terminaría simplemente de nuevo invitando a integrarse a lo que existe mucha información, mucho material, a retomar algunos de estos conceptos y a que México debe, también en la Cámara de Diputados, de senadores, organismos empresariales y otros, debe encarar una estrategia, una política con respecto a China. Es Estados Unidos y China, no o China. Si no lo hacemos, esto nos va a costar como país mucho, es más, nos va a debilitar en nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Porque van a decir, pues mira, pues yo con estos amigos acá en el sur nuestro, pues hago y deshago lo que quiera, y le digo, amiguito, ni se te ocurra soñar en mandar a tu presidenta a Beijing porque te voy a... No, tienen razón, ¿no? Entonces yo diría, no consolidar nuestra relación con China nos debilita con Estados Unidos y otros países. Pero bueno, bienvenidos a una discusión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me quedo con una frase que acabas de decir tú, pero que me pareció que resume perfecto, que es, no, para México no es Estados Unidos o China, es Estados Unidos y China. Y efectivamente tenemos mucho trabajo que realizar. Qué bueno que está aquí con nosotros el diputado Vázquez, como presidente de este nuevo grupo de amistad. Y en general, la Cámara es un lugar de discusión, tanto a nivel de asesores como a nivel de diputados, y de apoyar digamos, en la consolidación de políticas públicas exitosas para nuestro país. Muchas gracias, Enrique. Es un reconocimiento de parte del doctor diputado Ricardo Monreal Ávila por esta interesantísima plática. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes. Nos estaremos viendo pronto en otra de estas presentaciones. Muchísimas gracias y mucho que leer y mucho que estudiar. Gracias a todos. Muy bien, excelente presentación.